Entramos en la consulta de nuestro psicólogo de cabecera. Pues amigos, hoy como siempre la presencia de Antonio Castaño, que ya nos acompaña. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Y bienvenido. Y además también Isabel Moya, que es psicóloga especializada en el tema infantil, que también está con nosotros. Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Siempre que tengamos el tema infantil, Antonio, Isabel nos acompañará también, ¿no? Sí, porque es una gran especialista en el tema, sabe todo lo que hay que saber al respecto, no solo desde la formación, que la tiene, sino también desde la práctica de la psicología. Es lo que ella cotidianamente trabaja y, por lo tanto, de este tema sabe bastante más que yo. Bueno, pues hoy hablaremos de cómo educar a los hijos sin darles un cachete. Bueno, el artículo 154 del Código Civil penaliza los castigos físicos. Esto puede producir sensación de indefensión en algunos padres y desorientación en cuanto a cómo educar a sus hijos. Sí, efectivamente, sabes que recientemente la publicación de ese artículo ha suscitado cierta controversia y, desde luego, cierta sensación de incapacidad por parte de los padres que ya vienen padeciendo los profesores, ¿no?, desde hace algún tiempo, que dicen que, claro, es que cuando se les planta delante un tío de 1,80 con 14 años y los manda a paseo, pues que no sabe muy bien qué hacer, porque antes te ponían la mano, te pegaban con la regla o te hacían cualquier otra barbaridad, o te cogían de las patillas y todas esas cosas, y ahora esas cosas efectivamente ya no se pueden hacer. Han desaparecido. Y afortunadamente, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, estamos asistiendo a una evolución importante que trata de eliminar los malos tratos. Ya que cuando hablamos de malos tratos domésticos, no nos estamos refiriendo solo a los malos tratos hacia la mujer o hacia el hombre. No nos estamos refiriendo a los malos tratos en la pareja, nos estamos refiriendo a los malos tratos que se producen en los miembros de la familia. Y desde luego los niños, si ya las mujeres se encuentran en una situación de indefensión importante respecto a los hombres, los niños todavía mucho más, ¿no? Y este artículo, efectivamente, lo que pretende es que las pautas educativas no vengan acompañadas de estos castigos físicos. Lo que ocurre, por otra parte, es que, según el Código Civil, y eso es muy importante que las personas que nos escuchan lo tengan muy claro, los padres tienen la responsabilidad no solo moral, sino también legal, de atender las necesidades de sus hijos y, entre otras, y una de las más importantes, las necesidades educativas. Es decir, que por una parte desaparece un modelo tradicional, inadecuado desde mi punto de vista. No hace tantísimos años que los ingleses utilizaban la varita esa fina para golpear en el trasero a los niños como castigo. No hace tantos años que en la Marina inglesa, que destacaba siempre por la rudeza de sus castigos, latigaban a aquellos que se rebelaban un poco en el barco, ¿no? Es decir, esto es del siglo XVII-XVIII, un poco de antes de ayer, ¿no? De manera que ese cambio de modelo, por una parte, implica que desaparece esa forma de educar, y por otra parte, los padres siguen teniendo la responsabilidad de hacerlo, de educar a los hijos, sin algo que ellos posiblemente han recibido, un bofetón de vez en cuando, lo que llamamos en Alicante un batecul, es decir, un azote en el culete, o cualquiera de estas otras agresiones, porque en el fondo lo son, físicas, ¿no? Entonces, esto ha movido opiniones, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero a mí me dieron un bofetón a tiempo y me libró de muchas tonterías, ¿no? A mí me castigaron y yo no tengo ningún trauma por eso, y me castigaron físicamente y no tengo ningún trauma por eso. Pero bueno, es que poner el límite en una ley es muy complicado, ¿no? En un artículo no se puede poner, bueno, si solo es un bofetón al mes, pues no, esto es imposible, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eliminar esos malos tratos que sí que van a dejar huella de una forma o de otra y que desde luego van a prolongar un modelo desechable. El modelo que se basa en la coerción, el modelo que se basa en el castigo físico. Claro, de alguna manera lo que desde el punto de vista psicológico es muy importante es que ese modelo no solo es obsoleto, no solo es violento, sino que además
es innecesario. Hay otros modelos mucho más eficaces, que son desde los que vamos a hablar, con vuestro permiso, con tu permiso, a lo largo de las semanas, quincenalmente, cada vez que nos acompañe Isabel. ¿Cuáles son los modelos educativos? En psicología hay una psicología del aprendizaje que trabaja esto y sabe cómo trabajarlo bien. Porque evidentemente cuando les decimos a los padres, por aquí no podéis pasar, hay que darles otra formación y decirles cómo poder educar a sus hijos. Ahora ya no sirve el jarabe de palo. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, pues en el gabinete nos dedicamos también a asesorar a los padres sobre cómo utilizar los recursos más eficaces para educar a sus hijos sin necesidad de utilizar la violencia ni física ni verbal, porque de esa no hemos hablado y también es muy frecuente. La violencia verbal es algo que no llama la atención, con lo cual es poco recriminado y sí que afecta mucho emocionalmente a los niños. El que estén constantemente diciéndole que lo haces mal, que eres un desastre, que comparándole incluso con compañeros, con primos, con amigos, eso también es una forma de maltrato psicológico que no tenemos a menudo en cuenta. Lo que parece evidente es que educar ahora es más complicado que hace unos años, ¿no? Digo yo. Claro, yo creo que efectivamente es más complicado por esto que comentamos, ¿no? Fíjate que cuántos padres nos dicen a nosotros, si hubiera una escuela para padres, pero es que nadie nos enseña a ser padres. Es decir, tenemos a los hijos, muchas veces más de los previamente planificados, y tenemos que atender a sus necesidades y tenemos que educarles y tenemos que intentar que en el futuro sean personas independientes, autónomas y, a ser posible, felices. Pero, ¿cómo lo hacemos? Desde lo que hemos recibido. Es la única experiencia que tenemos. Es la forma de educarnos que han tenido nuestros padres. Lo que no nos gusta repetir y lo que nos parece que es mejor cambiar, pero no tenemos más referencias, ¿no? Insisto, y es una pena que esto siga siendo así, porque los psicólogos sabemos muy bien lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y por lo tanto, desde aquí, y esto es una ventana abierta a los ciudadanos y ciudadanas, pensamos que es muy importante dotarles de esa capacidad, darles ese modelo, que sepan cómo tienen que actuar, que sepan cuál es la mejor forma de conseguir cambios en sus hijos, ¿no? Yo creo que de ese modo cubrimos ese vacío que efectivamente existe y que a los padres naturalmente les preocupa y en muchos casos les desborda. Isabel. Yo, Vicente, quería responder a tu pregunta porque, desde mi opinión, lo que necesitamos básicamente para educar a nuestros hijos es pasar tiempo con ellos y algo de sentido común. Pero ¿qué ocurre en la sociedad hoy en día en la que en la mayoría de los casos ambos padres trabajan fuera de casa y no pasan ese tiempo con los hijos, ese tiempo necesario? Bueno, pues necesitan ser mucho más eficaces cuando están con ellos, esas pocas horas que están con ellos. A esto, a la falta de tiempo, se unen un montón de problemas de la sociedad actual, como puede ser el consumismo, la publicidad, que crea muchísimas frustraciones entre los jóvenes, puede ser el divorcio, que vale, está a la orden del día, pero sigue causando estragos en los más pequeños, el sistema educativo, que delega excesivas responsabilidades al profesorado, al mismo tiempo negándoles autoridad y, claro, con el problema añadido de que los niños ahora están hasta los 16 años en las aulas, aunque no quieran estudiar, y están molestando al resto y frustrando a los profesores. Y, bueno, el estrés con el que llegan los padres a casa, los valores que adquieren los niños a través de la pantalla donde les colocamos a que pasen el tiempo que no podemos estar con ellos, se unen muchos factores a que la educación de hoy en día sea mucho más complicada de lo que era entonces cuando nuestros padres nos educaban. Claro, es que fíjate que por una parte... No hay escuela de padres. Claro, ese es el tema. Es decir, por una parte la sociedad está avanzando y cada vez exige unos niveles de educación mucho más ambiciosos en la relación con los chicos, ¿no? Que se prolonguen sus estudios, que desaparezcan los comportamientos violentos, que se prevenga la utilización de drogas y de otras adicciones, que haya programas de prevención, etcétera, etcétera. Pero a los padres no se les dota de las herramientas necesarias para hacer esto. Es decir, del mismo modo que hay una educación básica obligatoria para los niños, casi debería haber una asignatura obligatoria para los padres, es decir, aprender a educar. Bueno, pues sin que sea obligatorio y para toda persona que quiera escucharnos, pretendemos nosotros cubrir ese vacío importante y decisivo para el futuro de los hijos, ¿no? Fíjate
cómo a veces eso también hace que los padres se sientan culpables, y desde aquí no pretendemos en absoluto que se sientan así. En una charla, una conferencia que hace tiempo di en Extremadura, tu tierra de origen, ¿no? Sobre el juego patológico y las adicciones tecnológicas, el tema de Internet, videojuegos, etcétera. De esto puede hacer 15 años aproximadamente. Cuando ya se daban problemas, una señora me dijo: hombre, es que ya es lo que me faltaba. Es decir, encima que tengo que estar trabajando fuera de casa no sé cuántas horas, atender mi casa y acabar reventada todas las noches, también tengo que sentarme al lado de mi hijo para ver lo que hace en el ordenador, las horas que él está. Oiga, es que esto no es así. Y yo le dije: mire, yo creo que usted tiene toda la razón. Desgraciadamente usted no puede ocuparse de esas cosas, ¿no? Pero esa es la realidad. Si usted no se sienta al lado de su hijo cuando se pone en el ordenador, no se extrañe de que su hijo en el ordenador visite páginas que no tiene que visitar o reciba influencias que no tiene que recibir, porque esa es la realidad. Claro. Y a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Porque quizá que esa mujer trabajara tanto fuera de casa, además de alimentar a los hijos y de poder pagar la casa, pues supone que el hijo pudiera tener un ordenador, una consola y no sé cuántas cosas más, que al final pueden ser el enemigo en casa, ¿no? Si no se cuida y si no se controla. Entonces, bueno, no pretendemos desde aquí culpabilizar a nadie. Sabemos que las personas tenemos todas limitaciones, todos, nosotros también, pero desde luego recomendar aquello que sea más eficaz nos parece una obligación profesional y moral por nuestra parte, que sabemos cómo hay que hacerlo. Bueno, hay otra cuestión que surge, que está ahí, es respecto a la agresividad de los propios adolescentes. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar aceptarla. Es decir, en la adolescencia, los cambios evolutivos que en esa etapa se producen, los cambios hormonales, los cambios del crecimiento y un poco la naturaleza humana, provoca fácilmente respuestas agresivas cuando se trata, sobre todo en los adolescentes, de coartarles, de limitarles, porque es una etapa contradictoria. Por una parte todavía no están capacitados para ser autónomos e independientes, pero por otra parte necesitan sentirse así, porque es lo que tienen que aprender para enfrentarse al mundo de los adultos. Es una etapa de transición y por lo tanto ni ya son niños y por lo tanto no aceptan fácilmente nuestra protección y nuestros consejos, y por otra parte tampoco son adultos, con lo cual tampoco podemos dejar que se muevan a su antojo, ¿no? Y eso, junto con el desarrollo que hemos comentado antes, junto con su evolución, genera respuestas agresivas. Pero una cosa son las respuestas agresivas o la sensación y la emoción agresiva, y otra cosa es la violencia. Lo que aquí tenemos que intentar es aceptar que efectivamente están en una etapa en la que la agresividad fluye, pero evitar que esa agresividad que fluye se convierta en violencia. Y por lo tanto que aprendan a canalizarla, que aprendan a expresar lo que sienten, que aprendan a defender sus derechos frente a los demás, que aprendan a ser cada vez más autónomos y más responsables, pero desde luego que no aprendan a resolver los problemas mediante la violencia. Porque, claro, eso al final nos sitúa también a nosotros en una posición de contradicción. No queremos que sean violentos, pero les castigamos violentamente. Es un mensaje contradictorio que nosotros vamos a abogar desde aquí porque se vaya reduciendo. A mí también me parece fundamental indagar en las causas de esa agresividad o de esa violencia que sufre el niño, porque muchas veces hablamos de niños problemáticos cuando lo que tenemos en realidad enfrente son niños problematizados, y esa respuesta agresiva puede ser, que es muy propio en la adolescencia, una forma de manifestar una depresión, por ejemplo, o como forma de buscar la autoafirmación, defenderse ante los demás, sentirse seguro de uno mismo o por lo menos mostrarse como seguro de sí mismo. Entonces, no solo habrá que condenar, habrá que buscar las causas de por qué ese niño se está mostrando de forma agresiva, hablar con él, escucharle, que se sienta entendido y, como bien dice Antonio, buscar con él otras vías de manifestar esos sentimientos. O sea que el campo es muy amplio y sobre todo hay trabajo aquí para todos, ¿no? Claro, lo que pretendemos a través de los distintos programas es hacer una especie de guía para los padres, un mini recetario, digamos, para que sepan en determinados casos cuáles serían las pautas más factibles, más cómodas, más rápidas y más eficaces para manejar los problemas de conducta de sus hijos. Pero eso en ningún caso sustituirá el asesoramiento de un profesional para un caso en el que el problema ya esté instaurado, evidentemente. Pero todos estos temas, agresividad, violencia, fracaso escolar, depresión infantil, los iremos tratando en profundidad en los diversos programas para que los padres puedan entender mejor cómo manejarlo.